Buenas tardes, mi nombre es Juan Ramón Chávez Morales, soy alumno de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana en su modalidad a distancia. Este video es para la materia de Estadística Inferencial impartida por el profesor Juan Morales. Soy alumno del grupo Y, Salón 306. Corresponde a la recuperación de la unidad 1, que es de Introducción a la Estadística. Capítulo 1, Introducción a la Estadística. La estadística inferencial es la rama de la estadística matemática que se ocupa de los métodos para realizar inferencias estadísticas. También comprende las pruebas de hipótesis. Concepto. La estadística inferencial es una parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos para deducir propiedades, hacer inferencias de una población a partir de una pequeña parte de la misma, lo que denominamos muestra. También permite comparar muestras de diferentes poblaciones. Generalmente comprende las pruebas de estimación puntual o por intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis paramétricas como las de la media, diferencias de medias, proporciones, etc. Y las no paramétricas como la prueba de chi cuadrado. En la estadística también se realizan análisis de correlación y regresión, series cronológicas, análisis de varianza, etc. Algunas definiciones importantes. Datos son el conjunto de información recolectada, como mediciones, géneros, respuestas de encuestas, etc. Estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten a estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Pensamiento estadístico. Este es un concepto clave. En esta sección se introducen los principios básicos del pensamiento estadístico que se utilizarán a lo largo del libro, ya sea que realicemos un análisis estadístico con datos que hemos reunido o que examinemos uno realizado por alguien más. No debemos aceptar a ciegas los cálculos matemáticos, es necesario tomar en cuenta los siguientes factores: contexto de los datos, fuente de los datos y método de muestreo. Capítulo 1, Pensamiento estadístico. En los ejercicios 8, 9 y 10, utilice el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es imposible, posible pero muy improbable o posible y probable. Ejercicio número 8, multa por exceso de velocidad. Mientras conducía a su casa en Connecticut, David Letterman fue multado por conducir a 205 millas por hora en una ruta con un límite de velocidad a 55 millas por hora. Este suceso considero que es posible y probable que te multen al conducir a esa velocidad, ya que es una infracción de tránsito grave, pero muy pocos vehículos alcanzarían esas velocidades. Ejercicio 9, semáforos. Mientras conducía a la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Esto para mí es posible y probable, ya que los semáforos están programados con una sincronización para darle fluidez al tráfico. Y si la distancia entre ellos no es muy larga, sí podría ser factible encontrarlos todos en verde. Un caso simple aquí en Tijuana, pues el lado de Boulevard Aguacaliente y por la Clínica 7. Ejercicio número 10, Día de Acción de Gracias. El año próximo, el Día de Acción de Gracias caerá en lunes. Esto es imposible, ya que el Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre. Independientemente de la fecha, es el cuarto jueves. 1-3, tipo de datos. En los ejercicios 8, 10 y 18, determine si el valor dado es un estadístico, un parámetro o dato discreto.
Ejercicio 8. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que el 77% de los aparatos no funcionan, según datos del artículo Ford Exercise in New York Futility Push Button de Michael Lu, New York Times. Para mí este dato es un parámetro. La cifra del 77% es un parámetro porque está basada en la población o en el número de dispositivos que hay en la ciudad para cruzar la calle. Ejercicio 10. Tabla periódica. El peso atómico promedio a la media del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. Para mí este es un valor estadístico porque se basa en una muestra, ya que el estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra, en este caso el promedio de los elementos de la tabla periódica. Ejercicio número 18, presión sanguínea. Se elige a una mujer al azar y cuando se mide su presión sanguínea se obtiene una presión sistólica de 61 miligramos Hg, creo que es de mercurio. Para mí este es un dato estadístico, ya que se tomará al azar una mujer y no se especifica su población, por cuál es para un número estadístico, ya que es una medición numérica que describe algunas características. 1-4, pensamiento crítico. Utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considera un informe de los medios de comunicación masiva de que los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Los conductores de automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos y una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de salud. Correlación y causalidad. Con el uso de datos del FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos de América existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento en la tasa de homicidios. ¿Podríamos reducir la tasa de los homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas? Como respuesta, la correlación es una posible asociación de dos variables. Sin embargo, aunque podamos asociar estas dos variables, no podemos concluir que una variable causa la otra. En este caso no porque las personas estén comprando más armas significa que se van a matar entre ellas, ni tampoco reducir la tasa de homicidios reduciendo las armas registradas. Pueden haber homicidios sin necesidad de que estén registradas las armas o por otros motivos, o utilizando otro tipo de armas. Ejercicio 8. Prueba sesgada. En el caso judicial Estados Unidos contra la ciudad de Chicago, un grupo minoritario falló en el examen para ocupar el cargo de capitán de bomberos en una tasa mucho más alta que el grupo mayoritario. Conclusión: el examen está sesgado y provoca que los miembros del grupo minoritario tengan una tasa de falla mucho más elevada. Yo considero que el puesto es para las personas con más aptitudes para el puesto de capitán y para el perfil requerido, independientemente del grupo al que pertenezcan. Pero en los grupos mayoritarios, pues considero que al tener una mayor población, su número de aprobados tendería a ser más alta. Ejercicio 15. Cascos para motociclistas. El Senado del Estado de Hawái celebró una audiencia para considerar una ley que obligaba a los motociclistas a usar cascos.
Algunos motociclistas testificaron que habían participado en choques donde los cascos resultan inútiles. ¿Qué grupo importante no fue capaz de testificar? Véase A Selection of Selection Anomalies de Weiner, Palmer en Bradlow en Chance, volumen 11, número 2. Considero que el grupo que no testificó fue el mayoritario de los que sí utilizan o están a favor de utilizar el casco. Estos deberían de ofrecer su testimonio, además de que se deben presentar pruebas de laboratorio donde se demuestre la eficiencia del casco. 1-5. Recolección de datos muestrales. Muestra de conveniencia. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de sus clases. Les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. Es probable que esta muestra de conveniencia arroje resultados que sean típicos de la población. Es probable que los resultados sean buenos o malos. La calidad de los resultados de esta encuesta refleja la calidad de muestra de conveniencia en general. Respuesta: los resultados de conveniencia son resultados fáciles de obtener. Si habla de la población del salón de clases, es probable que sean típicos, ya que la mayoría son diestros y existen muy pocas personas que sean zurdas. La calidad de los resultados, como se mencionó, son fáciles de obtener, ya que es a conveniencia y por defecto se sabe la respuesta con anterioridad. En los ejercicios 9 y 13, identifica el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Ejercicio 9, ergonomía. Un alumno del autor reunió medidas de la longitud del brazo de sus familiares. En el muestreo de conveniencia simplemente se utilizan resultados que sean fáciles de obtener. Ejercicio 13. Cata de vinos. Una ocasión el autor observó a catadores de vino profesionales mientras trabajaban en una instalación de prueba de Consumers Union en Yonkers, Nueva York. Suponga que la prueba incluye 3 vinos distintos elegidos al azar de 5 bodegas de vinos diferentes. Para mí este sería un muestreo por conglomerados. Primero dividimos el área de la población en secciones, es decir, a tomar una muestra de solo 3 vinos, y luego se escogen al azar algunos de las casas vinícolas. 1-5, recolección de datos muestrales. Los ejercicios 26 se refiere a muestras aleatorias como una muestra aleatoria simple. Muestreo de estudiantes. Un salón de clases alberga a 36 estudiantes sentados en 6 filas diferentes, con 6 estudiantes en cada fila. El profesor arroja un dado para elegir una fila y luego arroja nuevamente para elegir un estudiante específico de la fila. El proceso se repite hasta completar una muestra de 6 estudiantes. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria simple. Explique. Para mí es una muestra aleatoria. Los miembros de la población se seleccionan de forma que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido. Básicamente es al azar, implica hasta incluso un poco la suerte. Es una muestra donde todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos y interviene el factor suerte. Bueno, con esto concluimos nuestro capítulo 1. Continuaríamos con el capítulo número 2, que es de resumen y gráfica de datos. Continuemos con el capítulo 2, resumen y gráfica de datos. Punto 2-2, distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Definiciones importantes. Los límites inferiores de clases son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases, y los límites superiores de clases son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clases son las cifras que se utilizan para separar las clases.
pero sin los espacios creados por los límites de clase. Las marcas de clase son los puntos medios de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencias. Procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Número 1. Determine el número de clase que desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. Número 2. Calcule la anchura de clase, que es el valor más alto menos el valor más bajo entre el número de clases seleccionado. Número 3. Comience por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elija el valor del dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. Ejercicio número 7. Identifique la anchura de clase, las marcas de clase y las fronteras de clase para las distribuciones de frecuencias indicadas. Tenemos unos pesos en libras de metal de desecho. Tenemos 2, 4, 5 clases. Tenemos aquí las frecuencias, aquí está un poquito más grande. Las clases van de 0 a 0.99, de 1 a 1.99, 2.99, hasta llegar a 5. Y aquí tenemos la frecuencia que nos arroja el problema. De 5, de 0 a 0.99 tenemos 5, 1 a 1.99 tenemos 26. Aquí calculamos las marcas de clase, que es los valores de cada clase, el punto medio, ¿no? De 0. Igual aquí lo podemos confirmar. Aquí sería 0.99 entre 2, 0.495. 1 más 1.99 entre 2, 1.495. Y vamos a tomar el último, que es 4 más 4.99 entre 2, 4.495. Calcule la anchura de clase, como lo comentamos, el valor más alto menos el valor más bajo entre el número de clases. Nuestro valor más alto es 4.99, nuestro valor más bajo es 0 entre las 5 clases. Aquí lo vamos a calcular. 4.99 menos 0, 4.99 entre 5, 9.998, que prácticamente es 1. Y nuestras fronteras de clase, que son 0, 0.995, 1.995, 2.995, 3.995 y 4.995. Como dicen, las fronteras de clase o límites exactos son puntos específicos de la escala que sirven para separar las clases adyacentes. Ejercicio número 18, radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio menos 90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 con base en datos de an unexpected rise in strontium in US deciduous teeth in the 1990s. De Mangano et al. Science of the Total Environment. Construye una distribución de frecuencias con 8 clases. Inicia con un límite inferior de clase de 110 y utiliza una anchura de clase de 10. Existe una razón por la que este tipo de datos son importantes. Aquí tenemos nuestras clases, 8 clases, la frecuencia recopilada de estos datos y nuestras marcas de clase. Este ejercicio lo vamos a resolver en el programa Minitab. Tenemos aquí, bueno, aquí ya estuvimos practicando un poco. Tenemos la radiación en dientes, tenemos nuestros datos, son 40 datos. Para esto vamos a ir a la parte de gráficas. Seleccionamos histograma simple, aceptar. Aquí vamos a seleccionar radiación en dientes de leche.
Y aquí podemos poner la etiqueta es el nombre, distribución de frecuencias, radiación en dientes de leche. Le damos a aceptar, nuevamente aceptar. Y tenemos nuestra distribución de frecuencias. Está un poquito más grande. La frecuencia es de 0 a 14 y los valores dados en la tabla. Si seleccionamos cada una de nuestras barras, nos da la clase a la que pertenece, el valor, que es la cantidad, el valor aquí en esta caso nos da 4, que está en una clase entre 125 y 135. Sumar etiqueta de datos. Aquí ya tenemos nuestros valores: 1, 1, 4, 7, 13. Para eso, clic derecho, vemos en sumar, título, perdón, clic derecho en sumar y notas. Tenemos el valor, que es 13, y la clase corresponde a 145 y 155. Con esto terminamos nuestro ejercicio número 18. Ejercicio 24, peso de papel desechado. Como parte del proyecto de Garbage de la Universidad de Arizona, se analizó la basura desechada de 62 hogares. Remítase a los 62 pesos de papel desechado en el conjunto de datos 22 del apéndice B y construye una distribución de frecuencias. Inicien con un límite inferior de clase de 1 libra y utilice una anchura de clase de 4 libras. Parece que los pesos de papel desechado tienen distribución normal. Compare los pesos de papel desechado con los pesos de metal desechado consultando la tabla de distribución de frecuencias del ejercicio 7. Vamos nuevamente aquí a Minitab. Aquí tenemos ya el histograma. Vamos aquí a la parte de gráficas, histograma simple, aceptar, borrar aquí, aceptar. Hay una forma, le damos control E, nos regresa al último paso, etiquetas, frecuencia, desperdicio. Vamos a poner papel. Aceptar. Y aquí nos da nuevamente nuestra distribución de frecuencias. Dice el papel desechado 4.99 de 1, que es las clases, la frecuencia que nos indica y las marcas de clase de cada una de ellas. Aquí tenemos nuestros datos, que son 26 datos. Y vemos aquí una distribución, como dice el problema, parece que los pesos de papel desechado tienen una distribución normal. Si pudiéramos compararlos con el histograma, una campana de Gauss, viéramos que tomaríamos el 10 como la media, que es el valor más alto repetido. Veríamos una inclinación hacia el lado izquierdo, lo cual no corresponde a una distribución normal. Ese ejercicio 29, a continuación se presenta una lista de grupos sanguíneos O, A, B y AB de donadores de sangre elegidos al azar con base en datos del Greater New York Blood Program.
Construye una tabla donde resumen la distribución de frecuencia de estos grupos sanguíneos. Tenemos un total de 50 datos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 25. 2, 50. Donde aquí ya generamos una tabla donde el tipo de sangre de O tenemos 22 coincidencias en el tipo de sangre A20, tipo de sangre B5 y AB3, lo cual técnicamente nos diría que la más común es la sangre tipo O y la más o la menos frecuente es la AB, que en teoría es, en la realidad así es. Es la sangre tipo AB es bastante poco común. Pasamos a el punto 2,3, histogramas. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas con una junto a la otra sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Vemos aquí un ejercicio 15. ¿Cuánto mide un tornillo de 3/4 de pulgada? Utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 23 en la sección 2.2 para construir un histograma. ¿Qué sugiere el histograma sobre la longitud de 3/4 de pulgada, como se afirma en la etiqueta de los empaques que contienen los tornillos? ¿Cuánto mide un tornillo? Remítase al conjunto de datos 19 del apéndice B. Este es el ejercicio 23 de la sección 2.2 y utilice las 50 longitudes de tornillos para construir una distribución de frecuencias. Inicia con un límite inferior de clase de 0.720 pulgadas y utilice una anchura de clase de 0,010 pulgadas. Según el fabricante, los tornillos tienen una longitud de 3/4 de pulgada. La pregunta es: ¿de distribución de frecuencias parece congruente con esa suposición? Pues vamos aquí a los ejercicio. Aquí ya tenemos nuestros valores, nuestros datos. Tenemos 50 datos. Vamos a realizar un histograma. Vamos a la parte de gráficas. Seleccionemos histograma con ajuste, aceptar. Aquí en la variable gráfica tenemos seleccionamos nuestro tornillo de 3/4. Aquí en etiquetas podemos poner histograma, tornillos de 3/4 de pulgada. Aceptar. Para estos histogramas hay dos formas o dos opciones. Este es el histograma más sencillo, donde nomás podemos ver lo que son la campana de Gauss y nos da valores como la media, la desviación estándar y n, que es el tamaño de la muestra. Seleccionamos cada uno de las barras, nos da el valor de la clase. La barra valor 4, clase 0.723 a 0.729. Aquí está, un poquito más grande. Etiqueta de datos. Y aquí tenemos nuestros valores de frecuencia. Podemos ver una campana poco distribuida. Vamos a hacer este ejercicio nuevamente. Estadística, nos vamos a estadística básica y un resumen gráfico, que este es un histograma un poquito más completo. Seleccionamos en variables nuestros tornillos. Aquí ya nos maneja un nivel de confianza, generalmente ya por default del 95%. Le damos a aceptar y vamos a comparar nuestros
histogramas. Aquí, por ejemplo, aquí dice prueba la normalidad de Anderson-Darling. Aquí uno de los puntos claves es el valor P, el cual nos indica que si es menor, aquí por ejemplo, como les comentaba, tenemos un intervalo de confianza del 95%. Eso nos da que tenemos un valor de significancia, que es la unidad menos el valor de confianza, que sería 0.05. Si este valor P es menor a 0.05, esto nos da la suficiente evidencia para determinar que los valores no están distribuidos de manera normal. Aquí nos maneja un menor a 0.005. Y como lo podemos observar físicamente, la media, que sería el punto más alto de la campana, pues ni siquiera en los valores se asemeja, ¿no? En teoría esta sería la media. Tenemos una campana pues mal distribuida. Este valor de 15 tendría que ser nuestra media, estar al centro de la campana para medianamente poder siquiera comentar que los valores están distribuidos de manera normal. Obviamente aquí pues definitivamente no nos los da. En este resumen gráfico nos maneja la media, es básicamente la misma desviación estándar en nuestro tamaño de muestra. La kurtosis nos da valores, pueden ser positivos o 0, o en este caso que es negativo. Esto nos indica que nuestra campana está un poquito achatada. Cuando este valor está pegado al 0, nuestra campana debe ser un poquito más pronunciada hacia arriba, más puntiaguda, por así decirlo. Y si nos da el lado positivo, es una inclinación hacia el lado derecho, por así decirlo. Aquí nos maneja el valor mínimo, el valor máximo, el valor del primer cuartil, la mediana, el valor del tercero. Este valor de significancia, el 95%, quiere decir que si tuviéramos 100 muestras como esta de 50 datos, en 95 de ellas nos darían valores muy cercanos a este valor de la media. Eso es lo que significa nuestro valor nuestro intervalo de confianza. Entonces, resumiendo, sugiere el histograma. Dice, la etiqueta dice que todos los tornillos están fabricados con hojas de metal de acero inoxidable, proveniendo en paquetes de etiquetas que indican que tiene una longitud de 3/4 de pulgada. Crown Bolt Incorporated es el proveedor de tornillos. El autor realizó las mediciones por medio de un calibrador Vernier o pie de red. Dice que sugiere el histograma sobre la longitud de 3/4 de pulgada, como se afirma. Los datos obviamente no están distribuidos de manera normal. Siguiente ejercicio. Pesos de papel desechado. Utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 24 en la sección 2.2 para construir un histograma. Parece que los pesos de papel desechado tienen una distribución normal. Dice el ejercicio 24, pesos de papel desechado como parte del proyecto Garbage. Aquí vamos a construir nuevamente en el programa de Minitab con los pesos de papel. Gráfica, vamos a construir un histograma con ajuste. Vamos a cambiar aquí el nombre. Histograma de papel, aceptar.
nuevamente aquí vemos, y voy a generar los dos histogramas. Estadística básica, resumen gráfico. Para hacer un comparativo. Igual, nuevamente vemos una distribución de la campana de Gauss. Los datos obviamente no están distribuidos de manera normal. Aquí igual, como lo hemos checado, la kurtosis nos da del lado positivo. Nos habla una inclinación, si lo podemos ver. Aquí el último dato, etiqueta de datos, es de 1, está muy separado de la campana. Vemos una inclinación aquí de la campana, igual aquí se aprecia un poquito más amplia. Muy pronunciada hacia el lado derecho, muy pronunciada. Este valor nos separa mucho nos abre mucho la campana hacia el lado derecho. Incluso el punto más alto, pues la media, ni siquiera está en el valor de 10, que es la frecuencia más alta de esta distribución de datos. Igual nos manejan los datos de la media. El valor P está en punto 24, es mayor al valor de significancia. La media 8.705, la desviación estándar 4.069, aquí lo manejan número cerrado. El número de la muestra, tamaño de la muestra, que es 26, y nuestro valor mínimo 1.650, y nuestro valor máximo 20.58. Entonces vemos que la distribución de la campana de Gauss pues no están distribuidas normalmente. Parece que los pesos de Poisson tienen una distribución normal. Yo considero que no. Está muy inclinada hacia el lado derecho, y la media no está en el punto más alto. Pudiera tener, pero este valor de 1 nos dispara mucho la campana hacia un lado. Incluso aquí ya también hay una variación. No considero que estén distribuidos de manera normal. Vamos aquí. Refleja una inclinación. Ejercicio número 17. Puntuaciones que otorga FICO. Utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 25 en la sección 2.2 para construir un histograma. Parece que el resultado es una distribución normal. ¿Por qué? Dice, puntuaciones que otorga FICO, remitas el conjunto de datos 24 del apéndice B, donde encontrará las calificaciones de crédito que asigna la empresa FICO. Construir una distribución de frecuencias. Vamos aquí al programa de Minitab. Aquí tenemos el programa de FICO. Vamos aquí ya tenemos nuestros valores. Son 100 valores, 100 datos, 100 puntuaciones. Vamos a hacer dos histogramas, uno simple, que es aquí en gráfica. Vamos nuevamente, gráfica, histograma. Vamos a seleccionar histograma con ajuste, aceptar,
FICO, histograma FICO. Opciones FICO. Vamos a aceptar. Estadística básica, resumen gráfico, FICO, aceptar. Aquí ya vemos igual una comparación. Estos datos tienden un poco a etiqueta de datos, un poquito a lo que pareciera una distribución normal. Nuevamente aquí vemos aquí de las cosas más importantes, que es el valor de P, nos da mucho menor a nuestro valor de significancia, lo cual nos da los argumentos o la evidencia necesaria para determinar que no está distribuidos de manera normal. Igual nos maneja una kurtosis negativa, un valor de menos 0.26, lo cual nos habla de una campana achatada. Incluso aquí hay una ligera, se ve un poquito más aplanada hacia el lado izquierdo por la dispersión de los datos. Entonces aquí nuevamente sería considero que no está distribuido de manera normal. La campana, el histograma tiende a una inclinación pronunciada al lado izquierdo. Entonces, dice aquí, parece que el resultado de la distribución normal, no. Por la misma inclinación, los valores de la media, aquí dice que el valor 704, la media es el punto más alto, y aquí en el valor de 737 a 762 tenemos un valor de 13. En el valor que estaría dentro de la media tenemos un valor de 12, entonces pues automáticamente ya no están distribuidos de manera normal. Ejercicio número 5, gráfica de puntos. Construye una gráfica de puntos de las cantidades de estroncio. ¿Qué sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de esas cantidades? Dice radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio que hay en una muestra. Vamos a hacerlo aquí en el programa de Minitab. Esto es en la parte de gráficas. Vamos aquí a gráfica de puntos, una gráfica de puntos simple. Seleccionamos la radiación en dientes de leche, etiqueta, ponemos gráfica de puntos, radiación en dientes de leche. Aceptar. Este tipo de gráficas es de mucha ayuda, sobre todo en un conjunto de datos menor a 50, porque nos distribuye bastante bien la información.
Eh, por ejemplo, en una muestra de 3.000, 5.000 datos, pues estaría un poquito confusa. Aquí básicamente dice la simbología en la fila 25, es decir, que este dato estaría en la fila 25 dentro de una clase de 113, 114,5. Vamos a la fila 25, estaría entre los 114. Es una manera de comprobarla que es correcta. Aquí seleccionamos aquí el punto. Dice fila 22 con un valor de 116. Es correcto. Y aquí, por ejemplo, en nuestro valor más alto dice que la fila 5, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 valores que están entre el 151.5. Nuestra fila 5 dice 151. Fila 17 debe estar entre ese valor de 151, es correcto. Entonces, como podemos ver, para una base de datos con pocos datos o menores a 50 datos, creo que esta gráfica es de bastante utilidad. Dice, ¿qué sugiere la gráfica de puntos acerca de distribución de cantidades? Nos sugiere, los datos están bastante bien agrupados. Digamos que el grueso está entre los 140 y 150. Considero que nuestra distribución en esta gráfica de puntos es correcta. Ejercicio número 7, polígono de frecuencias. Construye un polígono de frecuencias para las cantidades de estroncio del eje horizontal. Use los valores de marca de clase, los intervalos de clase de la distribución. Incluyen los ejercicios 18 de la sección 2.2. Nos da aquí las clases, la radiación, las frecuencias, ya está agrupada en nuestras marcas de clase. El ejercicio 18, y a continuación se presenta un listado de cantidades de estroncio. Que hay una manera de muestra simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo dentro de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 con base de datos en Unexpected Rise in Strontium in U.S. Deciduous Teeth in 1990s de Magamo et al. Science of the Total Environment. Construye una distribución de frecuencias con 8 clases. Esto lo vamos a hacer aquí en el programa de Minitab. Nos vamos aquí a la parte de gráficas. Vamos a seleccionar gráfica de barras. Aquí en la barra que presentan vamos a tomar valores de una tabla, una columna simple, aceptar. Vamos a seleccionar, bueno, aquí ya está seleccionado. Aquí en variable de gráficas frecuencia, en variable de categórica es la marca de clase. En etiquetas ya lo tenemos aquí, gráfica de polígono de frecuencias en radiación. En dientes. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Nos maneja una marca de clase de 114.5, que es un valor de 2, el cual aquí lo podemos confirmar. Nuestra marca de clase de 124, valor de 2. En la parte más alta nos dice aquí que es una marca de clase de 154.5 con valor de 13. Aquí la tenemos, aquí lo podemos ver en nuestra base de datos. Está bastante bien distribuida y sobre todo de manera clara cómo nos muestra cómo se distribuyen los datos y nos da los valores
los valores exactos. Aquí lo podemos observar y lo podemos comparar con nuestra base, porque es bastante de mucha utilidad esta herramienta. Dice nuestro ejercicio del número 13, gráfica de Pareto para matrículas de licenciatura en la tabla 2.9 basada en datos del US National Center for Education Statistics. Se muestra la distribución de matrículas de estudiantes de licenciatura. Construye una gráfica de Pareto con los datos de esta tabla. Aquí tenemos nuestra tabla. Dice una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos y la altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Esto lo vamos a hacer en el programa Minitab. Y aquí tenemos nuestros datos, que es una universidad pública privada, los años, 2, 4 y la frecuencia relativa. Para la gráfica nos vamos aquí a estadísticas. Vamos aquí a la parte de herramientas de calidad y diagrama Pareto. En defectos, bueno, aquí ya seleccionamos el año. La frecuencia es la frecuencia relativa. Por default nos da aquí un intervalo de confianza de 95. Dice combinar defectos restantes de una categoría después de este porcentaje. 95, le damos a aceptar y aquí nos manejan nuestros valores. Dice aquí que las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. Y vemos la frecuencia relativa y en este caso acá tenemos el porcentaje. Y la escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. Escalas verticales. Aquí podemos ver algunas características. Estas lo que nos da son características de frecuencia relativa de 61.9 al 38.4, los porcentajes y el porcentaje acumulado. Vemos una configuración de descendente de izquierda a derecha y aquí tenemos los años de estudio. Ese es el ejercicio 13. Ejercicio 22. Consumo de energía y temperatura. En el conjunto de datos 2 se utilizan las 22 temperaturas promedio diarias y las 22 cantidades correspondientes del consumo de energía en kilowatt hora. Represente las temperaturas en el eje horizontal. Con base en el resultado existe una relación entre las temperaturas promedio diarias y las cantidades de energía consumidas. Trate de identificar al menos una razón por la que existe o no una relación. En el ejercicio 22 utiliza los datos pareados. En el apéndice B, la construcción de un diagrama de dispersión. Tenemos nuestra tabla con nuestros valores. Y aquí en el programa de Minitab ya los tenemos descargados. Tenemos 22 valores de consumo de energía y la temperatura promedio. Como dice, utiliza las 22 temperaturas promedio y las 22 de toda la base de datos. Tomamos las 22 temperaturas promedios. Para esto vamos a la parte de gráficas. Gráfica de dispersión. Una gráfica de dispersión simple. Aceptar. Dice aquí, corresponde al consumo de energía. Represente las temperaturas en el eje horizontal, es decir, en el eje de las... Aquí vamos a
consumo y aquí las temperaturas. Y vamos a darle. Aquí le podemos poner dispersión de datos. Consumo de energía. Aceptar. Aceptar. Y aquí vemos la dispersión de datos. Aquí tenemos el consumo de energía y las temperaturas promedio. Aquí podemos... Un segundo. Aquí podemos ver que tenemos una distribución de las temperaturas y los consumos. Pues si lo vemos aquí en la parte de gráfica de dispersión, si le vemos con regresión, dice un segundo. Dice el ejercicio, represente las temperaturas en el eje horizontal. Temperaturas, aquí va la temperatura y aquí va el consumo. Aceptar. Okay. Aquí vemos una línea de dispersión y vemos algunos de los datos muy cercanos a esta línea. Aquí dice ajuste de regresión, es una línea de ajuste, consumo de energía kilowatt hora de 3306 menos 9.730 temperatura promedio. Un R cuadrado del 6.9%, que ese es el ajuste, el porcentaje de ajuste que es relativamente bajo. Pero aquí podemos notar algo interesante, que a mayor temperatura, o sea, por abajo en los mayores consumos, la mayoría están por abajo de los 50 grados. O sea, realmente están como que muy a la mitad. Pero para fin del ejercicio, creo que no existe una relación. La dispersión de datos está concentrada entre los 40 y 70 grados. Es mucha diferencia. Incluso pudiéramos notar, y esto es algo que es real, que cuando hay menor temperatura en el ambiente, es decir, vámonos al invierno, el consumo de energía eléctrica aumenta. ¿Por qué? Porque la mayoría de los equipos para generar calor consumen más. Ya los más nuevos, bueno, eso es un fenómeno real del consumo estadístico de energía eléctrica. Incluso la energía es más barata en invierno, pero tiende a consumir más la gente. ¿Por qué? Sencillo, como les comento, los equipos que se utilizan para generar calor generalmente consumen más. Y aquí lo podemos ver. Aquí, por ejemplo, las temperaturas arriba de 70 grados, pues sí. Yo consideraría que, por ejemplo, Mexicali, que oscila entre los 40 y 50 grados, que esos son datos más reales, en verano, pues sí tienen ellos un consumo promedio de unos 2.500 kWh mensuales. Entonces vemos, pues están muy dispersos los datos, es muy amplio el rango que abre la brecha de temperaturas. Entonces creo que no hay una relación directa. Dice 2,5 pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. La ética en las estadísticas suponga que como reportero de un periódico usted debe graficar datos que muestren que un alto nivel de tabaquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que esto se podría ayudar a la gente y salvar vidas. A crear una gráfica que exagere el riesgo del cáncer pulmonar. ¿Sería ético construir una gráfica de este tipo? Definitivamente nunca sería ético alterar ni manipular datos
de ninguna manera, aunque el fin de la alteración es por un bien social, considero que no hay justificación para alterar o exagerarlos. Ejercicio número 6, gráfica de salarios de profesores. Observe la gráfica donde se comparan los salarios que reciben profesores de uno u otro sexo de universidades privadas con base de datos del Departamento de Educación de Estados Unidos. ¿Qué impresión crea la gráfica? Describe los datos de forma imparcial. Si no es así, construye una gráfica. La gráfica proporcionada a las gráficas representa perfectamente la diferencia que existe en los salarios anuales. Los hombres ganan más que las mujeres. La diferencia entre sus salarios ya que es la diferencia que indica la gráfica. También podemos apreciar que no hay ninguna desviación ya que las dos barras comienzan en 0. No tengo aquí un dato exacto que me permita valorar que si esta gráfica sí es muy baja. Aquí indica que las mujeres oscilarían entre los 58,000 dólares y un hombre unos 70,000 dólares. Ejercicio 8, gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos a los que describe en forma imparcial. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que represente de forma objetiva. Nos presentan esta gráfica donde esta gráfica sí está un poquito distorsionada porque en cuanto a las dimensiones de los cilindros pues no cuadra mucho, no se ve muy distorsionada. En este caso la relación del consumo sí está mal representada en las gráficas, no es para nada imparcial. Se creó esta gráfica, se realizó esta gráfica ya que con la anterior la forma física del gráfico genera una confusión porque no te permite apreciar realmente la diferencia, ¿no? Ya ópticamente es confusa. En cuanto a la diferencia, y con esta se aprecia claramente que es un cuarto de la de Estados Unidos. Aquí ya incluso acomodamos los valores para que se note con mayor claridad la diferencia del consumo de petróleo. Bueno, hasta aquí terminamos lo que es el ejercicio y este video que es para la recuperación de la unidad 1. En esta parte agregaré el link de mi video. Muchas gracias.